Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con lo que es el análisis de sensores para ponernos un poco en contexto. Dentro de la automatización industrial, siempre lo que nos interesa es controlar la variable de algún proceso para poder controlar esta variable que en la mayoría de los casos es o presión o temperatura o nivel de un tanque o el caudal que circula por una instalación. Es necesario poder medir dichas variables. Entonces, en el marco de esto, analizamos ya los sensores de presión, temperatura y nivel. Hoy nos toca el último que vamos a ver en esta capacitación, son los sensores de caudal. Esto no significa que sean las únicas variables con las que nos podamos encontrar, pero sí que son las más comunes. Existe diversos sensores que nos permiten, por ejemplo, medir contaminación, ciertos contaminantes como pueden ser los generados por una combustión, la acidez, otros sensores que nos permiten medir la velocidad angular, etc. Hay un montón de sensores existentes en el mercado, pero lo que se suele hacer en este tipo de capacitaciones es ver al menos las más comunes, como lo son la presión, temperatura, nivel y caudal. Dentro de lo que pueden encontrarse en el mercado hay una gran disponibilidad de tipos de sensores. Hoy lo que se hizo en esta presentación, lo que vamos a hacer en esta presentación, es ver los que yo considere más relevantes o los más comunes que uno puede encontrar en la industria. Vamos a empezar con algunas definiciones. ¿Qué es el caudal o el flujo? El flujo de fluidos en tuberías cerradas se define como la cantidad de fluido que pasa por una sección transversal de la tubería por unidad de tiempo. Esta cantidad de fluido se puede medir en volumen o en masa. De acuerdo a esto se tiene flujo volumétrico o flujo másico. Bueno, por lo menos es muy común en nuestro país llamarlo caudal, ¿no? En algunos lados como México, España también se le llama flujo. Entonces se puede encontrar como flujo o caudal. Y sus unidades, ¿cuáles pueden ser? Bueno, si es volumétrico, estamos hablando de volumen, entonces son metros cúbicos por unidad de segundo. Una unidad de volumen sobre otra de tiempo. Y el flujo másico, estamos hablando de masa, entonces es kilogramos por segundo, alguna unidad de masa sobre tiempo. Entonces, para que tengan una idea de una manera fácil de recordar la definición es recordar también las unidades. Bueno, ¿para qué necesitaríamos medir caudal nosotros en una instalación? Bueno, hay ciertos procesos, ¿no?, que deben funcionar de ciertas proporciones que necesitan para su funcionamiento correcto, que se mantengan ciertas relaciones constantes. Por lo tanto, necesitamos o proporciones de masa o de volumen de diversos compuestos. Por lo tanto, debemos medir dichos compuestos. Otro motivo es para determinar la cantidad de fluido consumido por un proceso o generado durante un proceso productivo. Bueno, ¿qué tipos de medidores de flujo volumétrico? Tenemos medidores de flujo volumétrico y también de medidores de flujo másico. Los medidores volumétricos determinan el caudal en volumen del fluido, bien sea directamente, por desplazamiento o indirectamente. Y hay diversos métodos, como presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida, torbellino, etc. Como ya les dije, hay una gran cantidad de posibilidades en estos métodos. Vamos a analizar los que yo considero que son los más utilizados, los más comunes, no los únicos. Bueno, acá pongo todos los flujos volumétricos que uno puede hallar en el mercado. Y bueno, también existen flujos másicos, ¿no? Aquellos que miden flujos másicos. Algunos medidores de flujo másico lo que hacen es medir un flujo volumétrico el instrumento en sí mide el flujo volumétrico y calcula, conociendo cierta característica del fluido, el flujo másico. Pero sí es verdad que hay otros instrumentos que miden directamente el flujo másico.
Bueno, por principios térmicos y por principios giróscopos. Giroscópicos no lo vamos a ver. Vamos a ver los térmicos. Y bueno, este lo puse simplemente para nombrarlo. Cuando uno tiene que medir canales abiertos, más que medir, me gustaría decir estimar qué caudal, por ejemplo, trae un riachuelo, qué caudal pasa por un canal. Existen métodos para estimar estos caudales, que no los vamos a analizar porque no es tanto no es que se utiliza en la industria, sino que más para utilización en otros campos, como puede ser la ingeniería civil, etc. Bueno, lo primero que vamos a ver vamos a hablar del cómo medir o cómo estimar el caudal que atraviesa, el caudal volumétrico, o flujo volumétrico que atraviesa una cañería. Lo primero que vamos a hacer es recordar el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es la conservación de la energía para un fluido, donde no existe fricción interna del fluido ni fricción con la tubería que le contiene. La energía se conserva, entonces lo que hay de un lado y del otro lado de la igualdad es energía en un punto arbitrario, 1 y 2. En el punto 1 tenemos energía en forma de presión, en forma de velocidad y en forma de altura o potencial. Lo mismo en el punto 2, y no hay pérdidas, ni se agrega ni se saca trabajo del fluido. Bueno, ¿qué podemos ver de acá? Podemos ver que si en una instalación cualquiera tengo la misma altura, o sea, Z1 igual a Z2, la presión y la velocidad están relacionadas. Ahora, si yo le hago la siguiente proposición. Coloquemos un elemento intermedio en esa tubería, en la cual nosotros medimos la presión antes y después de dicho elemento, entonces voy a poder saber la diferencia de velocidad antes y después de dicho elemento, que vamos a llamar sensor. Y así es como funcionan los sensores por principio de presión diferencial. Sabiendo que el caudal es velocidad por área, y sabiendo la relación de áreas que hay antes y después del elemento de medición, y despejando el delta P, o sea la diferencia de presión entre antes y después del sensor, puedo llegar a esta fórmula que está en la parte inferior, en la cual me relaciona el caudal que circula en la instalación con la caída de presión. Es verdad que hay otros elementos que tengo que saber, pero son todos conocidos porque son geometrías de mi elemento que yo construyo, digamos. Entonces, hay diversos métodos en los cuales se aplica esta fórmula, está bien, de caudal y que relaciona caudal con delta P, la diferencia de presión, como por ejemplo la placa orificio. Consiste en una placa metálica delgada que se perfora en el centro y se instala en la tubería. Se hacen luego de dos tomas de presión, una aguas arriba y otra aguas abajo. Ese es el famoso delta P, el P1 menos el P2. Abajo de la placa, captando así la presión diferencial que es proporcional al caudal. Entonces, esta es un elemento intermedio denominado placa orificio, que justamente tiene un orificio que puede ser centrado o no, depende el tipo del tipo de placa que querramos usar, está bien. Tienen ventajas y desventajas cada uno. Por ejemplo, ¿qué sucede si el flujo no es de un único... ¿Qué sucede si el flujo es multifásico? ¿Está bien? O hay cambio de fase. Y bueno, no se va a distribuir homogéneamente en la tubería mi fluido. Entonces, para evitar eso, muchas veces se colocan estas placa orificios
o se recomienda estas placas de orificios para esos casos, ¿no? Por eso dice para vapor contenido líquido o para líquido conteniendo sólidos, etc. Si el fluido no es un único fluido limpio, muchas veces con el agujero centrado no va a dar una medida representativa o va a tender a acumular residuos en la parte inferior. Entonces hay diversas alternativas en el mercado. Estas placas de orificio tienen un problema evidente. Está bien, son pequeñas, fáciles de instalar, ¿no? Uno coloca la placa en el medio, coloca estas bridas y en estas bridas uno tiene la toma de presión. ¿Qué sucede? Viene el flujo, pasa por esta restricción y eso genera el famoso cuello de botella, que es un achicamiento de la sección de paso, que ese problema se va solucionando aguas arriba, ¿no? Se calcula que esta perturbación del cuello de botella dura aproximadamente en longitud, por decirlo así, al menos 10 veces el diámetro de la tubería. O sea, la longitud de esta restricción es más o menos 10 veces el diámetro de la tubería. ¿Esto qué ocasiona? Acá ocasiona torbellinos, bajas presiones, que es fricción, que le saca energía a este fluido, porque es una restricción, estoy obligando a un fluido a pasar por una restricción. Hay una pérdida de presión debido a esto, pero hay una pérdida de energía también. Entonces, este método es bonito y barato, pero tiene sus inconvenientes. Para solucionar el problema de los torbellinos y cómo yo estoy afectando, o sea, estoy afectando el caudal porque lo quiero medir. Van a ver que en estos métodos suele suceder eso, o sea, uno quiere medir algo y lo que hace es modificar lo que quiere medir. Entonces hay que intentar modificarlo lo menos posible. Una mejora de este método de la placa de orificio es la tobera de flujo, que en vez de ser una placa con un agujero es una pequeña toberita más suave. Entonces esto va a hacer que... ¿Esto qué va a hacer? Que la restricción de cuello de botella ya esté dada por el propio elemento, ¿no? Lo que va a evitar esto va a hacer que el fluido vaya más ordenado y no se produzcan esos famosos remolinos o turbulencia que ocurrían en el caso anterior. Entonces, estos equipos son un poquito más caros, obviamente, porque no son tan sencillos como el anterior. Ocupan un poquito más de espacio en la instalación y hacen que sean un poquito mejor, se pierda menos energía al colocar estos elementos, generen menos turbulencias y que las mediciones sean un poco más correctas. Luego existe, si uno tiene más dinero disponible, el famoso tubo Venturi, ¿está bien? Ya esto es un tubo que tiene la forma de la restricción, si se fijan, y se toma la presión en la garganta, o sea, en la mínima sección y antes de entrar al elemento. Esto genera una restricción, pero el fluido ya va de una forma más ordenada, menos turbulencia, menos pérdidas de energía y se generan mayores exactitudes en la medición y menos restricción al paso. La desventaja es que es un alto costo, ¿no? Y que tenemos que tener espacio suficiente para poder colocar esto en la instalación. Bueno, medidores de flujo por variación de área. Estos instrumentos trabajan también utilizando el efecto de una caída de presión en la tubería que se produce por una reducción de área que en este caso será variable. En efecto, estos instrumentos existirá un orificio anular cuya área es variable donde se produce una caída de presión relativamente constante. Por lo tanto, el flujo será proporcional a la apertura anular por la que pasa el fluido. El instrumento más conocido es el rotámetro. A ver, lo anterior sonó muy complejo, pero básicamente es lo siguiente. Nosotros en un tubo tenemos una escala lateral, tenemos un pequeño elemento que denominamos flotador que puede tener forma de cono o forma de esfera, y el flujo. El flujo va a hacer que el caudal, mayor o menor caudal, va a hacer que este elemento se levante más o menos, está puesto en forma vertical, o sea, lo que hace que esté apoyado en el fondo es la gravedad. Ahora, cuando hago que abro una válvula que deja pasar el fluido,
el caudal, cuanto mayor caudal, más va a levantar este elemento denominado flotador. Este rotámetro se puede encontrar en equipos, por ejemplo, que tienen que regular el gas de protección de una soldadura. También, por ejemplo, en los equipos en los que se maneje oxígeno. Todo lo que sea manejar algún tipo de fluido, vamos a tener un control del caudal. En el que haya que controlar el caudal de ese fluido, para una correcta protección, un correcto funcionamiento, vamos a encontrar este tipo de rotámetros. Hay medidores de flujo denominados por velocidad. Los medidores de flujo por variación de velocidad se fundamentan en medir la velocidad que lleva el fluido cuando pasa por un área constante. Existen dos tipos de medidores. Algunos son el medidor turbina y el medidor ultrasónico. A continuación vamos a analizar el medidor de turbina. Este medidor consiste de un rotor con álabes semejante a una turbina que se instala en el centro de la tubería y gira con una velocidad angular que es directamente proporcional al flujo. ¿Qué quiere decir esto? En este dibujito se ve bien. Tengo las dos bridas, este es el instrumento de medición. Tengo estos tubitos, una especie de tubitos. La idea es que el fluido viene con cierta turbulencia y estos tubos ordenan el flujo o intentan ordenar el flujo de forma que sean lo más laminar posible y golpeen contra esta turbina que está acá. Esta turbina gira libremente, ¿está bien? Y luego sale del instrumento. Esta turbina va a girar. Cuanto más caudal pasa por la instalación, más va a girar esta turbina. Bueno, ¿y cómo funciona este instrumento? Bueno, tenemos que tener un sensor que detecte estas aspas cuando pasan por frente al sensor. Entonces, más aspas van a pasar cuanto más rápido gire esto, que es cuando más caudal pasa. Entonces, acá voy a obtener una señal cada vez que pasa una aspa cerca. Entonces puedo saber de forma indirecta las RPM. Concluyendo, las RPM de esta turbina son proporcionales al caudal que pase y esas RPM se leen mediante este sensor. Entonces yo voy a tener tantas RPM asociado a una cantidad de caudal que circula por mi sensor. Y de esa forma indirectamente puedo medir el caudal. Fíjense en este caso que esta turbina está expuesta al fluido que pasa. Tiene que girar libremente, o sea que si se ensucia, ya no me sirve. Si le cuesta girar a esta turbina. Segundo, este elemento va a ser mucho más caro que los otros. ¿Está bien? Así que bueno. Y además que estoy sacando energía del fluido, porque la energía del fluido es la que hace girar esta turbina. Entonces, a este método hay algo inherente el de error, ¿no? Bueno, por el principio de fuerza, estos instrumentos se colocan directamente en el paso del fluido y aprovechan la fuerza que se genera del impacto entre el fluido y una pared enfrentada al mismo. ¿Qué quiere decir esto? El más conocido para mí es el medidor de placa de impacto. ¿Qué es? Tengo la instalación, coloco una placa, esa placa está conectada externamente a un sistemita que mide la fuerza para mantener esa placa estática. Entonces, el fluido, al pasar por la instalación, choca con esta placa, genera una cierta fuerza que es proporcional al caudal que está pasando por esa instalación. Entonces, de esa forma puedo medir el caudal o estimar el caudal. Ahora, debemos recordar que la fuerza producida por un fluido en movimiento es dicha fuerza por una constante CD adimensional que va a depender únicamente de la forma de la placa, si es cuadrada, si es redonda, si es de la forma que le den, la velocidad del fluido, la densidad del mismo y el área de expuesta. Esto es muy notorio en esta zona, sobre todo que es ventoso, por ejemplo, que los carteles se vuelan. Tienen mucha área, hay mucha fuerza de arrastre, que es lo que genera que se vuelen los carteles. Ahora, fíjense, hay una relación cuadrática entre la fuerza y la velocidad. Entonces, de esa forma, esto está relacionando la fuerza que yo mido con el caudal que atraviesa la instalación. Es una forma indirecta de estimar el caudal, de medir el caudal. Luego existen mecanismos, el principio de desplazamiento positivo.
Los medidores de desplazamiento positivo operan atrapando un volumen unitario y conocido del líquido, desplazándolos desde la entrada hasta la salida, y contando el número de volúmenes desplazados en un tiempo determinado. También se suelen conocer con el nombre de contadores porque cuentan el volumen del líquido independientemente del tiempo transcurrido. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos y esto va a aclarar un poquito las cosas. ¿Para qué se emplean en la industria? Para la medida de crudos, gasolinas, que podemos medir de poca cantidad a mucha cantidad. Eso es lo interesante. Bueno, tenemos el cicloidal, por ejemplo. Fíjense que tenemos dos elementos que rotan. Estos elementos pueden girar libremente. Y tengo una entrada y salida del fluido que esté metiendo. El fluido va a venir con una presión, con una energía, que va a estar, esto obviamente le faltan las tapas, ¿no? Va a estar contenido dentro de este elemento y va a obligar a girar estos rotores para ir a la zona de baja presión. En definitiva, lo que hace esto es, hago pasar el fluido, obligo a pasar el fluido por estos elementos que giran fácilmente, pero están definidos dentro de estas cámaras, estos van girando, y lo que hago es medir las RPM. Como yo, el fabricante sabe en una vuelta cuánto volumen desplaza este mecanismo de desplazamiento positivo, si sé las RPM, sé cuánto caudal está pasando en ese momento. Acá ven un ejemplo de otro tipo de desplazamiento positivo, en el que tengo unos engranajes cicloidales y tengo los dos recintos, ¿no? Separados entre sí, que son este anaranjado y este azul, líquido entrando, líquido saliendo, y esto va girando, ¿no? Entonces se desplaza desde la entrada hacia la salida, y por cada vuelta se realiza el desplazamiento fijo de una cantidad de ese fluido. Entonces, si mido las RPM del eje, puedo indirectamente saber el caudal que está circulando por el sensor. Otro medidor de desplazamiento positivo es el de paletas. Este tipo de dispositivo es muy similar al que se utiliza en las bombas de vacío, por si alguien trabajó en las bombas de vacío. Las bombas de vacío, ¿qué tenemos acá en el dibujo? Tenemos un rotor y una carcasa, que están descentrados uno con respecto al otro. Y tenemos unas paletas, estas paletas son metálicas, y tienen un resorte interno muy blandito, que obliga a que estas paletas siempre estén tocando la carcasa. Yo al girar el rotor, esta paleta va entrando y saliendo, siempre pegado a la carcasa. Esto hace que al girar vayan quedando volúmenes de fluido atrapados, que van desplazándose a medida que va girando el rotor, de la entrada a la salida. Si yo a este rotor lo obligo a girar, le ingreso potencia por ese rotor, lo que yo hago es, tengo una bomba, estoy haciendo circular materia. Ahora, si el fluido tiene presión, esto se transforma en un motor. Si el rotor está libre, yo ingreso algún fluido a presión que obliga a este rotor a girar y sale por este otro extremo. Entonces, la rotación de este eje es proporcional al caudal que atraviesa este aparato, este sensor. Entonces, estos son los ejemplos de dispositivos de desplazamiento positivo que me sirven para medir caudal. Fíjense que en todos estos dispositivos estoy extrayendo algo de energía del fluido. Lo bueno es que estos métodos tienen por cada vuelta yo sé el volumen desplazado, entonces puedo hacer un control estricto de la cantidad de materia que está pasando por mi instalación. Es verdad que estoy sacándole algo de energía, pero bueno, el fluido, fíjense que si contiene suciedad me va a trabar todos estos sistemitas, ¿no? El sistemita este de las paletas. Ahora en cambio este ya es más robusto, pues son engranajes. Los engranajes estos van a ir rompiendo la mugre, que va a ir rompiendo las mugre o cualquier elemento extraño que esté en el, siempre y cuando no sea muy grande ni muy duro, va a ir rompiendo cualquier suciedad que traiga el fluido. Si ustedes trabajan o trabajaron o trabajen en algún momento en hidráulica
van a ver que estos dispositivos se utilizan también para bombear fluido. ¿Está bien? Por eso les comentaba que si uno ingresa potencia por el eje, estos pacos se transforman en bombas. En hidráulica se utilizan bombas de este tipo. Bueno, vamos a ver el último método, el último principio, que es el principio térmico. Cómo utilizar algo térmico para estimar, para medir el caudal que pasa por instalación. Los caudalímetros másicos térmicos son relativamente recientes en la industria de la medición de caudales. Sin embargo, han tenido una rápida aceptación. Los equipos térmicos de medición de caudal másico se pueden dividir en dos grupos, los que utilizan el principio de dispersión térmica, en los cuales un elemento calentado se sumerge en el caudal, el ritmo de enfriamiento es una medida de la velocidad y por lo tanto del caudal, y los que utilizan el principio de perfil térmico, los cuales se suministra calor a una zona limitada del fluido, la temperatura aumenta y la cantidad de energía añadida permite calcular el caudal másico. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense lo siguiente. Dentro de la instalación tengo dos termocuplas que me permiten medir la temperatura en dos puntos cercanos, pero con una cierta distancia conocida. Ahora, tengo una resistencia a la que yo aporto tensión, entonces esta resistencia calienta el fluido que esté pasando, por ejemplo, aire. Bueno, ¿qué sucede cuando no hay caudal circulando? Temperatura en 1 y supongamos, ¿no? Temperatura 1, conocida, la mido, ambiental. Luego acá tengo calor y acá tengo la temperatura 2. Bien. Temperatura 1 y temperatura 2 iguales. Perfecto. Ahora comienza a circular algo de fluido. La temperatura 1 va a tener un valor. Va a pasar ese aire por esta resistencia, se va a calentar. Y la temperatura 2 va a tener una temperatura distinta que puedo medir. Y esa variación de temperatura va a ser proporcional al caudal, al calor transferido desde la resistencia al aire, que va a ser mayor cuanto mayor sea la velocidad del mismo. La velocidad del aire es lo que activa la transferencia de calor entre la masa de aire y la resistencia. Y yo puedo medir varias cosas. Puedo ir variando la potencia que suministro a la resistencia de tal manera que temperatura 1 y temperatura 2, la diferencia se mantenga constante. Ese es un método. ¿Cuánta potencia tengo que aplicar para que T2 se mantenga, el T2 menos T1 se mantenga constante? Y así, esa potencia es proporcional al caudal que está pasando. Puedo encontrar esa relación. Otra cuestión que puedo hacer, bueno, mantener la potencia que aplico a esta resistencia constante y ver cómo varía T1 y T2. Son las dos metodologías que utilizan los fabricantes. Estos métodos son muy utilizados para medir con precisión la cantidad de aire que ingresa en una instalación. ¿Esto dónde puede llegar a ser útil? Por ejemplo, en los motores de combustión interna que tienen inyección, es necesario saber la cantidad de aire másica, el caudal másico que ingresa a un vehículo para que internamente una computadora calcule cuánto combustible hay que inyectar. Lo bueno de estos métodos, este es uno de los métodos, existen otros, de placa caliente, hilo caliente, etc. Estos métodos no producen una gran caída de presión, como todos los otros, no producen una gran perturbación en el fluido. Como no son mecánicos estos métodos, no tienen inercia, entonces tienen una muy buen tiempo de respuesta. Se pueden y se van adaptando a las nuevas condiciones rápidamente. Entonces, estos métodos son especiales para los motores de combustión interna, o sea, los motores de los autos. ¿Por qué? Porque las condiciones en estos casos varían rápidamente, porque no quiero una gran restricción en la entrada del vehículo. Entonces, estos métodos son métodos fiables. Estos métodos, como dice, son relativamente nuevos, pero son muy ampliamente utilizados para medir el caudal másico. Así que bueno, esto es lo que le tenía para contar hoy. La clase que viene vamos a arrancar con elementos finales de control, sobre todo con válvulas. Así que sin más nada que decir.